En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gozar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Cristo Rey nuestro, venga tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El En el nombre del Padre, el Padre, Hijo del y el Hijo y del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Muy bien, pues bueno, entonces nada más una cosa, somos cuatro y Paola, que la van a ver pasar allá atrás en un instante. Pues bueno, vamos a aprovechar que es un grupo pequeño y no funciona realmente lo que yo tenía preparado. Pensé que éramos un grupo, bueno, ya viene nada más para que vean aquí. Paola se va a sentar en un puff, no sé cómo tiene frío, yo me estoy asando. Pero bueno, vamos a empezar. Yo tenía aquí puesta una frase con la que pensaba entrar cuando pensaba que esto era presencial, que decía, así que quieren aprender a predicar. Selena, Michelle, ¿no pueden prender sus cámaras también? Por Sí. favor. Gracias, Selena, Michelle. Ahí Y, voy. y ahí anda Después también. salió un Nico, por si acaso, que también va a tomar el curso. Mande, perfecto, me No pasa encanta. nada, es mixta de repente la Está perfecto. capacitación. Somos también medio interraciales. Aquí está Morky, pero Morky es un predicador consumado, caray. Bueno, muy bien, hola Michelle. Bien, así A que mí me quieren, van a ver, sorry. A mí me van a ver moviéndome porque estoy haciendo así unas cositas, pero aquí estoy. No está te preocupes. perfecto, caray. Miren, las razones, ahorita vamos a ver una parte de tecnicismos. Pero les puedo contar que ahí durante la pandemia, ya saben, yo no tengo ninguna red social. Y durante la pandemia me pidieron hacer mi primer stream. Prácticamente aventé el celular a la pared porque me parecía la cosa más insoportable del mundo hablar de una pantalla viéndome a mí mismo, ¿no? O sea, parte fundamental de la oratoria consiste en poder ver las reacciones y los gestos de tu público, ¿de acuerdo? Para saber si vas bien o mal. Por eso me parece que no hay nada más antinatural que hacer los streams y lives mientras que nadie te está viendo, mientras tú no puedes ver la reacción del otro. Pero ya no me juzguen, eso son cosas de mi edad y de mis convicciones. Bueno, para esta práctica de la predicación me voy a permitir yo también un poco improvisar para ir haciendo una autoevaluación, que ustedes vayan viendo que también el arte de la predicación es una autoevaluación constante, ¿de acuerdo? Tenemos que hacer las distinciones principales entre oratoria y predicación, porque toda predicación es una forma de oratoria, más no toda oratoria es una forma de predicación, y los elementos que sí podemos dejar y permitir tenernos durante esta charla. A ver, yo le decía a Caro, oye, pues ¿cuántas sesiones, cuántas horas va a durar esto? Me decía, no, pues una hora. Dije, no, pues bueno, está cabrón. O sea, si nos ponemos a pensar que San Agustín desde los 8 años se metía piedras en la boca para ser capaz de, para que le cambiara digamos, la anatomía de la quijada, para poder predicar muchísimo más, pues exuberantemente. La predicación de San Agustín era "Oh", una cosa así. Y además la predicación cayendo dentro de lo que es la oratoria, que para que no lo para que nos lo sepan, la oratoria es la primera de las artes libres. Antes de que tuviéramos las escuelas como hoy en día, Facultad de Medicina, de Derecho, etcétera, había tres artes libres y cuatro artes de ellas, ¿no? El trivium y el quadrivium. La primera de estas era la oratoria y la segunda era la retórica, ¿no? Y ya la tercera era la aritmética. Pero pues básicamente antes de llegar a las matemáticas, una persona tenía que saber hablar y debatir. Era el fundamento principal. Ahora pues sí, vamos a meternos un poquito a lo que el Espíritu Santo me fue iluminando para hablarles durante 50 minutos sobre oratoria, lo que pudiéramos decir. Y si hay una cosita que les quiero compartir, Caro. Déjame compartirles. Aquí está. Esto, si están viendo mi pantalla, los que puedan, ¿de acuerdo? Sí.
Este computadora de alto procesamiento no llega a los rangos de una computadora cuántica propiamente. Se presentó en el CES en Las Vegas el año pasado por una empresa nueva de desarrollo que se llama Cortical Labs. Cortical Labs lo que hizo fue utilizar cultivos de neuronas humanas pues para crear una especie de procesador de memoria RAM que junto combinado ya con elementos de silicón, que es lo que se usa hoy en día para el desarrollo de componentes y de microchips, alcanzara un rendimiento y un procesamiento pues bastante superior al celular que tenemos aquí en la mano. Pero pues como la pueden ver aquí, este ya es un modelo mucho más decente. El primer modelo se veía un gel verde encima que pues era toda la red neuronal que se cultivó. Y pues sí, efectivamente, esta computadora parte de un procesamiento utilizando la estructura neuronal. Yo que soy tetísimo para estas cosas, cuando lo vi en el CES, el anuncio, me mandó un amigo que estaba allá, pues me metí a leer todo lo que pude, me metí a ver la investigación de los fundadores. Unos de ellos trabajaron en el Instituto Hopkins en Houston, si no me equivoco. Sí, no, el John Hopkins está en Houston, ¿verdad? No sé. Sí, el John Hopkins está en Houston y en Boston. Eh, y llega un momento donde le preguntan en una revista científica del diario de neurología de John Hopkins, eso se llama Sistemas Complejos, que qué limitaciones había tenido pues para desarrollar esta computadora, que en teoría debería de ser una computadora muy superior a inclusive a los ordenadores cuánticos, que hoy en día hay 5 en el mundo. Y este CEO investigador responde que es una computadora que como cualquier sistema neuronal real nuestro, hasta el de Morky, aunque Morky tenga la cabeza de este tamaño, va a ir volviéndose más complejo y capaz de desarrollar cada vez más procesos simultáneamente con una mayor calidad y menor menor uso de recursos en base a su uso, ¿de acuerdo? Y reconoce también el dueño de la empresa que para poder llegar a estos puntos se necesitaría una estimulación masiva, ¿de acuerdo? O sea, estamos hablando de que estimular un cerebro o una red neuronal al grado, pues que tenemos aquí un jovenazo como yo de 36 años, pues llevo con mis neuronas siendo estimuladas, ahora sí, como somos católicos, desde el momento de la concepción, ¿no? De hecho, la red neuronal es de los primeros, lo primero que se desarrolla en un bebé es el ano, e inmediatamente después del ano comienza el sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Y de ahí esto se va estimulando, se va estimulando, se va estimulando, hasta darnos la madurez cognitiva y perceptiva, emocional, sensitiva, a la que llegamos a estar hoy en día, ¿de acuerdo? Ayranda, ¿tú viniste a la jornada de formadores, de formadoras? Sí, ok. Y Selena, ¿tú también? No, bueno, entonces quizás se te va a dificultar un poquito. Vamos a agarrar una pendiente intelectual. Ya llegando ahí, todo lo demás debería de quedar muy sencillo. ¿Por qué les quería decir esto? ¿De acuerdo? Leyendo un poco más sobre esta computadora, venía que es necesario algunos drivers y extensiones que se tienen que conectar, sobre todo para lo que es el procesamiento gráfico. ¿Te entendido? Ahora, pues veo ahí la cabeza de Nico. Nico va a podernos decir un poco mejor. Tengo que entendido Caro y Michelle son super gamers. Entonces me van a poder decir perfectamente de qué nos puede servir tener pues, el motherboard o inclusive el procesador más rápido del mundo, así el más cool que pueda haber ahorita. No sé cuál es el Ryzen, no sé cuál es la generación actual. Perdón, soy niño Mac. Si no tenemos una buena o la mejor tarjeta de video, veo que las nuevas estas son una locura, así están gigantescas, es un arma de defensa personal, ¿no? Se la puedes tirar a alguien, pero pues además quieres escuchar, quieres que la música de tu juego, porque además, o sea, todo es render, ¿no? En tiempo real, se escucha a toda madre.
¿no? O sea, quieres que se escuche muy, muy bien, no puedes utilizar audífonos Bluetooth, por supuesto que no, necesitamos terminal 3.5 milímetros, puntas de oro, almohadillas de piel napa con tweeters, beepers, subwoofers, todo aquí, ¿no? Lo que necesitamos. Pero además quiero jugar en línea, ¿no? Así que saco mi modem, esto ya no les tocó a Caro, pero seguro se acuerdan de los discos de American Online, ¿no? Que te regalaban. Y te así, no, o sea, y tú quieres andar como dicen los memes de videojuegos, ¿no? Y puede correr Crisis. Pues obviamente no, o sea, no vas a tener un ping de 1000, no te vas a poder ni a mover, vas a tener un lag brutal en este caso. Y así cuantas otras cosas que se nos puedan ir ocurriendo, ¿no? Es como dicen, ¿quién carajos puede jugar shooters con un touchpad, ¿no? Necesitas además un mouse, necesitas tener... Perdonen para los no gamers, le pregunté a un amigo mío para que me ayudara a escribir esta plática, cosas que yo no sabía. Y aquí vamos a pasar a lo que es la actividad, la habilidad fundamental de la predicación, ¿de acuerdo? La predicación, a diferencia de la película o del videojuego, pues sí, yo creo que lo que más nos sirve aquí es temas audiovisuales, reel, película, serie, videojuego, whatever, pues sí, novela gráfica, cómic, inclusive podríamos entrar aquí. eh, no va a requerir prácticamente ningún esfuerzo para lograr el render de lo que está pasando en la pantalla dentro de nuestra cabeza, ¿de acuerdo? Porque hay una tarjeta gráfica, una tarjeta de sonido, RAM, periféricos y todo que nos permiten entrar en contacto con esta realidad que nos está comunicando. Aunque detrás de esa serie, de esa película, de ese videojuego, sabemos perfectamente que lo único que hay son ceros y unos. ¿Entendido? Bueno, que se traducen a un lenguaje de programación, Swift, Python, C++, lo que a ustedes se les vaya ocurriendo, pero pasan por todo eso para traducirlo. ¿Entendido? Ahora, eh, cuando una persona quiere hablar en público o quiere predicar, no tiene a la mano ni una tarjeta de video, no tiene periféricos ni nada, y tenemos que proyectar en la mente de las demás personas la idea que nosotros tenemos en nuestra cabeza, ¿de acuerdo? Entonces nosotros vamos a pasarle el 000100, toda la clave de código de lo que queremos comunicar, y esperamos que la persona de enfrente de nosotros sea capaz de hacer un render y cargar esta información que nosotros le estamos transmitiendo. ¿Entendido? ¿Qué retos nos vamos enfrentando hoy en día? Que los componentes que se necesitan precisamente para poder cargar o renderear de manera correcta esta información pasan, por eso me disculpé, Selena, por un sentido interno del alma que se llama la imaginación. Y la imaginación requiere brutalmente del uso de nuestras dendritas, o sea, de las neuronas realmente, de esta intercomunicación que se va dando. Hay cosas que nos hacen flojos para utilizar o sea, para no ser como la computadora esta que nunca, que va a tardar 20 años en llegar a su máximo potencial, porque ahorita no sirve de nada hasta que no se vaya alimentando y alimentando y alimentando. Y es el exceso de estímulos audiovisuales que nosotros tenemos hoy en día y que la gente tiene hoy en día. Dicen mucho, ay, las habilidades que me da todo esto, tal, 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 pero ha reducido brutalmente, o sea, pero muchísimo, muchísimo el span de atención de la gente, la capacidad que tienen de mantener la atención y además de crear en su mente, procesar aquello que les estamos diciendo. Yo con mis jóvenes en la sección y tal, cuando un joven se me acerca y quiere crecer en la vida de oración, tarde o temprano tengo que plantearle la idea de que vaya renunciando a los estímulos audiovisuales. O sea, es necesario estrictamente porque estamos compitiendo dos cosas. La oración, que es pura imaginación, contra videos, reels, videojuegos, series y películas que hacen el ejercicio que nuestra imaginación debería de hacer en lugar de nosotros. ¿De acuerdo?
Todo esto se los vengo a decir para que entendamos y tengamos bien claro que la predicación es transmitir por medio de la voz y alguna serie de gestos no verbales, es decir, corporales, modulaciones de voz, todo esto, una idea que hay que poner en la cabeza del otro. Y además, si estamos hablando de una predicación que busca comunicar a Dios y comunicar a Cristo, necesitamos escoger un lenguaje, una claridad, una modulación, una serie de habilidades que nos ayuden a hablar además al corazón. Y a ver, es fácil, ¿no? Si ahorita me marca Caro y tiene ahí una duda, bueno, hablar al corazón de una persona es muy sencilla, pero un auditorio de 10, 20, 30, 100, 200, 300 personas, ya se complica un poco la ecuación, ¿de acuerdo? No quiero que se asusten, les tengo que dar toda esta base para que la próxima vez que ustedes preparen un tipo de plática, tengan esto en cuenta, ¿de acuerdo? Es más, la oración al Espíritu Santo, cuando le pidan a Dios que les ayude a escribir una plática, pues no le pidan, oye, déjame ser dócil a tu espíritu nada más, sino deja que los tarugos a los cuales les voy a hablar sean también dóciles a tus inspiraciones. O sea, al final lo que les acabo de dar es oratoria básica, una descripción muy básica y muy sencilla de lo que es la oratoria. Pero cuando estamos hablando de la predicación, pues gracias a Dios está el Espíritu Santo que viene y viene a suplir nuestros defectos, nuestras debilidades y todo. Por lo tanto, que el primer consejo que les quiero dar, si quieren ser buenos predicadores, es regresar a los libros. No hay de otra. O sea, es regresar a la lectura, regresar al estímulo. Una persona que desarrolla bien su imaginación, especialmente por medio de la lectura y la música también nos ayuda muchísimo, eh, pues ya no necesita una sala en 4K con Dolby Surround, porque es capaz de renderear todo esto en su cabeza. ¿De acuerdo? Esta es la parte de la forma de la predicación, de lo que es la parte externa y más exterior de la predicación. Ahora, cuando predicamos, nos volvemos otros Cristos y lo que buscamos es comunicar un misterio de Cristo. ¿Entendido? Eh, Podemos utilizar e incorporar algunos elementos Yo tengo una más. duda. Dime, Michelle. O sea, cuando hablas de lectura, o sea, de que cualquier tipo de género o específicamente hablas de lectura, pues, bíblica o de No, no, no. lectura. Ahorita vamos un poquito a hablar de eso, Michelle, pero mira, Ok. leí un artículo de una página, un blog que se llama Lead Hub hace unas semanas, que decía, resignifiquemos la lectura, ¿no? Y se dirigía un poco a los snobs como yo de los libros, decía, como es de que decía, a ver, si una persona está leyendo en Wattpad o puro fanfiction, mejor eso a que no lea nada. ¿No? Y de hecho, el fanfic ayuda muchísimo. O sea, realmente ayuda muchísimo porque deja extender, o sea, digamos como que el autor del libro original te lleva de la manita a construir el mundo y el leer fanfiction te deja a ti lanzarte a crear diversos universos, ¿no? Nos va a ir dando muchísima flexibilidad. Mi yo de 13 años acaba de encontrar paz. No, a ver, o sea, lo importante es que lean, ¿no? Mientras no lean pornografía, estoy muy feliz por ustedes. A ver, Michelle, aunque te rías, antes de de las páginas impresas, las mujeres leían pornografía, ¿no? Es lo que es, ¿no? Y digo, bendita imaginación, bendita imaginación de la época. Pero qué importante es leer. Y miren, y me regreso al tema de la lectura antes de que pasemos a lo siguiente. Le preguntaron ay, que se acaba de morir hace poco, el que era el pastor más importante de Estados Unidos, que sale con todos los presidentes, pues le preguntaban a él que qué es lo que opinaba de las aplicaciones, de ahora todos los influencers cristianos que había y todo, y decía él, a ver, estoy citando a un protestante, ¿no? Decía, a ver, los cristianos no pueden separarse de la lectura, porque nuestra religión empieza en un libro.
O sea, tiene un argumento muy, muy serio. La lectura es intrínseca a la vida del cristiano. O sea, es intrínseca. Tal punto que los cristianos aprendieron a leer con la Biblia, ¿no? Antes de que hubiera escuelas, Gutenberg inventó la imprenta y empezaron a repartirse Biblias, ¿no? Entonces, así es como la gente, quizás no sabías leer el periódico, pero sabías leer la Biblia. Así es como la sociedad fue evolucionando. Pero bueno, ahora, ¿por qué vamos llegando a esto? O sea, todo esto es nada más una pequeña introducción, es una especie de construcción del lugar. Ya vamos a hablar de lo que tú dices, Michelle, ahorita, que es el segundo punto, y es que la predicación, la calidad de una predicación es directamente proporcional a la calidad de tu oración, digo, a la cantidad de tu oración, ¿de acuerdo? Vi ahí la cara de Granda, decir, de cómo está esto. Mira, hay una frase que decía el padre Bannon, en paz descanse, donde él decía, Elliot, por cada 10 minutos de predicación tienes que rezar 1 hora. Lo debo de haber cumplido alguna vez que me pidieron una plática y le pude invertir 4 horas de oración. Pero pues cuando de repente te piden un triduo entero, es padre, no mame. O sea, sencillamente, o sea, está imposible. A ver, o sea, un triduo son 11 predicaciones en promedio. 11 por 60 por... No, está imposible, ¿no? Eh, pero esta frase tiene muchísimo, muchísimo de cierto. ¿De acuerdo? La predicación es hablar de algo que conozco, ¿de acuerdo? Y que conozco profundamente. Yo soy un cuate súper, súper traumado con el lore de las cosas. O sea, yo encontré una saga de libros que me gusta, me devoro los 10 libros, novelas, spin-offs, y acabando me meto a las páginas de Wikipedia de fandom a leer comentarios extras y me pongo, o sea, me vuelvo un cuate súper, súper traumado. Me fascina, es mi hobby, así. Amo traumarme con un libro. Y puedo pasarme horas hablando y explicando Star Wars, ¿no? O sea, pero de verdad podría pasarme horas Red Rising. Dune, bueno, en Dune soy una enciclopedia andante, he leído todos los libros que pueda haber. Pero ahora vamos a hacer, me gusta hacer, vamos a aprovechar aquí un pequeño ejercicio, así yo no me pongo en evidencia. Pues no sé, Michelle, ¿cuánto tiempo podrías hablar de Nico? Cosas buenas, malas, anécdotas desde el día que... ¿Cómo se trata? ¿Cuánto tiempo podrías hablar ininterrumpidamente de Nico? Horas. Horas, ¿no? Claro, Imagínate que un confirmo. día estás ahí en una mesa y nadie te ha reconocido, la esposa de Nico, y empiezan a decir, no, es que sí, ese Nico que es venezolano y tiene el pelo corto y lacio y además es súper serio, pues tú te pararías y dices, yo no sé de quién están hablando, ¿no? Porque a Sí, mí, efectivamente. Pero esto solamente es posible por dos cosas. Una, el que lo has visto superficialmente y además el otro es que tienes un conocimiento profundo de él, dado no tanto por pláticas profundas y un debate, sino dado por el paso del tiempo. Por eso digo, la calidad de la predicación es directamente proporcional a la cantidad que le dedicamos a la oración. Y en el conocimiento experiencial que tenemos a través del paso del tiempo de Cristo y de su evangelio, vamos entendiendo cada vez de manera más profunda las realidades evangélicas. ¿De acuerdo? Un ejemplo tradicional, o sea, un ejemplo, una cosa típica, la de San Lucas, es súper triste. La pasión de San Lucas no es ni un capítulo completo. O sea, en la Biblia son nada. O sea, literalmente es nada. Y eso que San Lucas entrevistó a la Virgen María. Es nada, nada de esto. Es más, yo les apuesto, no se tardan en leer la pasión de corredito más de 5 minutos. Y sin embargo, de menos de la mitad de la Pasión de San Lucas, Mel Gibson sacó un peliculón, ¿no? Y la Biblia y la iglesia ha publicado una pila infinita. No podríamos llenar de bibliotecas de lo que es la pasión.
O sea, no acabaríamos y no acabaríamos más historiadores, más toda esta clase de cosas. Por eso todo tan importante es lo de la imaginación, porque el lenguaje del Evangelio es sumamente sencillo. O sea, de hecho, hasta San Juan es un lenguaje muy pobre. O sea, es un lenguaje muy, muy sencillo en cuanto a de que, sí, iba Jesús caminando y había mucha gente y una mujer que sufría flujo de sangre, pues dijo, le voy a tocar el manto. Bueno, no, y es un parrafito de este tamaño. Pero si lo leemos lento, lo rezamos, hacemos un silencio adentro de nosotros, nosotras, nosotros. Podemos ver que es una realidad muchísimo más compleja que ese párrafo. O sea, podemos meternos a ver, ¿qué estaba pensando Jesucristo en ese instante? ¿Habría hecho calor, frío? Seguramente venía hasta la madre. O sea, yo estoy seguro de que, o sea, por más que a Jesús le gustara estar entre las personas, a nadie le gusta que lo estén empuje y sacudiendo y sangoloteando, ¿no? Apenas que estés en un concierto ahí bailando escasi lo disfrutas, pero pues Jesús dice que, pobre Jesús, seguramente cuando está pasando eso, el cuate va de camino a comer, ya saben, o sea, es que así es como nos acercamos al Evangelio. Sí, seguramente dice Paola, ¿no? Jesús seguramente estaba hungry en ese día, porque aparte es un intenso Jesús, le encanta levantarse de madrugada, esconderse de los apóstoles, largarse al cerro a rezar él solito, que los apóstoles se despierten y sean, no mamen, el maestro se volvió a ir, chingado, irse, buscarlo, encontrarlo, seguramente Jesús, ay, perdón, que no sé qué, vas bajando, lo empiezan a empujar, va tarde, todo es un manojo de estrés espantoso, y al mismo tiempo está el otro personaje de esta mujer, pues que, a ver, era otra época histórica, no, no había Instagram, es más, la mujer ni siquiera tenía la seguridad de que ese fuera Jesús, porque pues no existían las fotos. Entonces, pues tuvo que creer y se tuvo que meter a la bola. No sé si alguien aquí si alguna vez se ha tratado de meter a una bola en cuando no es por gusto, así que tienes que llegar. Es más, así como se avienta la eriza en las piñatas, ¿de acuerdo? O sea, en ese momento violento, pues seguro sí se lanzó esta mujer, ¿no? Y además aprovechándose de que, jaja, no me deja de bajar, todos los que toque van a quedar impuros y no van a poder ser. Güey, o sea, las cosas que podían pasar ahí estaban cabronas. Y de repente, o sea, llega, alcanza Jesús. ¿Quién me tocó? Los apóstoles seguramente dijeron, güey, Jesús, maestro, no mames. O sea, güey, ¿sabes? Dice, no, alguien me tocó diferente. Dude, ¿qué significa? Y pues seguro esta mujer escucha y, ay, no, perdón, fui yo. Se levanta el vestido y, güey, se acabó, ya no tengo que gastar en Cotex, ¿no? O sea, ¿dónde? Ahorita todo esto va a cobrar sentido en un segundo. No. Todo esto va a cobrar sentido en un segundo. Gracias, Paola. Eh, pero, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Es que este tipo de pláticas, realidades, solamente se obtienen pasando tiempo con Él, pasando tiempo con Cristo, leyendo su evangelio, leyendo las realidades de la historia de esa época, leyendo lo que otros comentadores dijeron. Es decir, ahora sí, Michelle, la lectura nos ayuda, reivindicamos la lectura, lean Wattpad, lean fanfiction, lean lo que quieran, menos pornografía, ya les dije, pero leamos cosas también religiosas. Leamos, le tenemos mucho miedo a veces a la lectura y al acercarnos al no tener una buena memoria. No, yo leo muchísimo, aunque subrayo, 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 me he dado cuenta de que a base de lectura y lectura y lectura, pues los recuerdos van quedando ahí. Y las redecitas neuronales, las dendritas, así como las de la computadora, esta, la CL1, se conectan y es donde el Espíritu Santo puede trabajar. O sea, le queremos pedir, decimos, a ver, estoy a punto de predicar y decimos, oye, Espíritu Santo, ven, la neta, estoy bien crudo, no preparé mi predicación. Esa es una realidad que le pasa medio seguido a Elliot. No, no preparé mi predicación, estoy en vivo y la madre. Imagínense que entra el Espíritu Santo y dice, sí, que Elliot, no te preocupes. De todos modos, el Espíritu Santo no lo hace por mí, lo hace por ustedes, ¿no? Yo ya soy un caso perdido.
Y entra el Espíritu Santo y lo único que se encuentra así de que ya entra así a ver de que vamos a ver qué me dejó Elliot aquí, con qué puedo trabajar. Y lo único que se encuentra son TikToks y videos, ¿no? Pues pobre Espíritu Santo. O sea, como decía, me decía mi superior de colaborador, el padre Clarion, ¿no? A ver, el Espíritu Santo ilumina, pero no quita lo pendejo. Entonces entra y no tiene con qué trabajar, ¿no? O sea, no tiene dónde agarrar, no tiene cómo construir ideas ni nada, pues pobre, ¿no? O sea, de poco nos sirve. A ver, todo esto que les estoy contando queda al margen del misterio de la gracia, que es cuando nuestro Señor dice, te doy gracias, Padre, porque así te ha parecido bien, porque has revelado estas cosas a los humildes y sencillos. Si estamos tomando esta plática es porque nadie aquí es humilde ni sencillo. Aquí no se vale, tenemos que tomar el camino angosto, ¿de acuerdo? Porque claro, siempre hay una persona cero habilidades de oratoria, cero lenguaje, cero personalidad y todo, y tienen algo que empiezan a hablar y bueno, y se te cae la baba, ¿no? Pero esos son casos extraordinarios, místicos, que no aplica aquí. Bueno, no he escuchado predicar ni a Iranda ni a Selena, quizás sí será, pero hasta que no me demuestren lo contrario, supongo que todos aquí necesitamos esto. Entonces, para lograr estas cualidades y estas capacidades, necesitamos pasar tiempo de calidad con Cristo, que es la experiencia de la oración y la lectura. No hay atajos, no hay otras formas de hacerlo. Igual que como Michelle dice, es que yo puedo hablar horas y horas de Nico. Y me imagino que le podríamos decir a Michelle, oye, a ver, cuéntame todo lo que te gusta de Nico. Y va a estar ahí 5 horas hablándonos y diciendo con cara de taruga. Y le puedes decir, ahora cuéntanos cuéntanos lo que te molesta. No, bueno, hay 2 días, ¿no? Cristo es igual. Cristo espera en nosotros un conocimiento experiencial y si nosotros tenemos eso, ahora sí podríamos tener la plática, ahora sí, oratoria 1, 2 y 3, donde veamos técnicas de lenguaje no corporal, cómo usar las manos, dónde poner la lengua, cómo evitar la muletilla, cómo funciona la modulación de voz, cómo usar la metáfora, la analogía, la hipérbole, ya técnicas un poco más específicas, pero no va a servir de nada si no conocemos a quién de quién estamos hablando, ¿no? Qué bonito es cuando hablas de una persona que quieres diciendo, oye, güey, es que hablas poca madre de este cuate, ya lo quiero conocer. O mejor, ¿a quién no le ha pasado? Me han contado tanto de ti que siento que ya te conozco. Alguien a quien acabas de conocer, ¿de acuerdo? Es que esa es la predicación, es así de sencilla. No tiene no tiene más matemáticas. Les digo, después podríamos ver ya realidades de oratoria. Yo me interesaba dejarles, pues sí, imaginación, lectura, oración. Y ahora sí vamos a armar, ya para la última parte, el cómo estructurar una predicación. ¿De acuerdo? Porque esto es, me decían por ahí, que a veces me decía, Caro, que no les dé miedo, que no les dé miedo. Pues bueno, tenemos para vencer el miedo, vámonos a una estructura y a una herramienta que es segura, porque la conocemos, estamos familiarizados con ellas, para construir una pequeña predicación. Bueno, se puede hacer tan larga como ustedes quieren y se van a dar cuenta de qué es lo que hice con ustedes. Hoy, así sería esta lista. ¿Y qué es la metodología del caso de vida? No busquemos dentro de otro lado porque nos puede pasar como cuando fue la crisis del fundador, los consagrados, también los laicos, buscábamos lo que fuera a qué tirarle. O sea, de verdad, no había una cosa de la que no nos burláramos. Efectivamente, ver, juzgar, actuar, Iranda. Casi entrábamos a una capilla de los legionarios que todas son iguales en todos lados. Güey, es que los legionarios, con eso de que utilizan velas de aceite en lugar de cera, es que son muy liberales. O sea, de verdad, nos quejábamos de lo que fuera. Y una cosa de la que nos quejamos muchísimo, yo incluido, y regresé con la cola entre las patas años después, era de la metodología del método de los 3 puntos, ¿no? Es que ya los 3 puntos, ahorita los que no están acostumbrados, ahorita les va a hacer sentido, los 3 puntos que ahora tal y güey,
Los 3 puntos los inventó San Ignacio de Loyola, compadre. O sea, no es un invento del padre Maciel para manipular a las mentes. Y definitivamente, después de haber recorrido 1000 estilos de oración mental, regreso confiadito en mi estructura de los 3 puntos. ¿De acuerdo? La estructura de los 3 puntos es muy sencilla y nos sirve también para todos. Invocar al Espíritu Santo, actos de fe, esperanza y de amor, construcción del lugar, 3 puntos que son los que vamos a entrar, y el cuarto punto, pues que es la sorpresa para acabar todo como es una buena tradición del movimiento. Entonces, queremos preparar una predicación. Aquí hay que hacer siempre un acto de fe. Estoy pensando esencialmente en la hora eucarística, que es, creo que, Caro, si no me equivoco, es más lo que hay escasez de predicadores para la hora eucarística. Para retiros. Y para retiros, muy bien. Vamos a centrarnos, hay una discusión que tuve hace poco con Pau, y me dio, Dios me da la prudencia en momentos equivocados, pero bueno, sus Te planes amamos, son... Pau. Y es que empezamos la discusión de que si en una hora eucarística se podía predicar con algo que no fuera el evangelio o no. ¿Ok? Esa fue la discusión que tuvimos. A ver, yo mis mejores predicaciones son del Antiguo Testamento, pero yo me tuve que sentar en mi macho y tuve que decir que no, no, o sea, no, la neta no. Y la verdad es que no, porque el evangelio es Jesucristo, ¿de acuerdo? En los otros, sí, es la palabra de Dios, pero la neta, San Pablo mete un friego su cuchara todo el tiempo. Pedro escribe como si estuviera enojado y estuviera ardido con la vida. Neta, lean sus cartas, o sea, es como de, parece incel, o sea, está de malas. Ay, no le digas así a Pedro, ¿qué te pasa? No, ya sé, sí tenía esposa, pero, o sea, de verdad me ponen de malas las cartas. Las cartas de Pedro me ponen súper de malas. O sea, por eso hay que desarrollar la imaginación. O sea, porque de verdad puedes leer su tono y se nota que está enojado. Claro, está enojado, se está mentando a la madre con San Pablo. O sea, es lógico que no esté precisamente buenas. Pero el evangelio es el evangelio. O sea, es la buena nueva y es aquello que queremos comunicar. Y cuando nosotros queremos es que me va a quedar más fácil, en lugar de explicar el pecado con un pedazo del Evangelio súper complicadísimo de Juan, pues mejor quiero agarrar el ex Reyes y darlo de David. Se nos está olvidando que quien trabaja los corazones es Jesucristo. Y no tenemos que darle vueltas al Evangelio. O sea, el Evangelio es palabra eficaz, nos decía San Ignacio de Antioquía. No necesita más, no necesita que lo defiendan, no necesita maquillaje, ¿de acuerdo? Así que por eso este tiempo que nos queda de la plática lo voy a dar únicamente con el Evangelio, ¿de acuerdo? Porque además es lo que se nos invita a predicar, especialmente en las horas eucarísticas. ¿Bien? Entonces nos acercamos a un pasaje del Evangelio. Vamos a hacer este pequeño ejercicio medio juntos para ver las etapas que se pueden tener. Disparen, escogen un pasaje del Evangelio, el que ustedes quieran. Ahorita mientras Paula rezaba su siesta, yo invocaré al Espíritu Santo y recé mi rosario. Ok, Paola nos propone el niño perdido y hallado en el templo. Me fascina, no, no, no. Sí. Ok, la verdad es que es un gran pasaje. Ok, el niño perdido y encontrado en el templo. Pasadas las fiestas de la Pascua, lo estoy diciendo de memoria, perdonen, pasadas las fiestas de la Pascua, Jesús, María, José, María y su hijo bajan del templo, ¿de acuerdo? Después de 3 días de día y medio de camino, se dan cuenta de que Jesús no está con ellos. Ellos van, suben, corren, lo buscan por todos lados y lo encuentran entre los doctores de la ley. Les puedo dar 1000 historias de lo que pasó en esto, que tenemos por historiadores, la infancia de Jesús y la madre, pero no lo va a hacer. Eh, y pues María llega y le dice, Jesús, ¿qué estabas haciendo? Tu padre y yo estábamos muy preocupados y Jesús un déspota de lo peor. La verdad es que hay que ver la manera en la que trata Jesús a la Virgen María. Si le quitamos el romanticismo, es de un terrible hijo, en realidad. Eh, Le dice, pues, ¿qué no sabía? ¿Por qué se preocupan? ¿Qué no sabían que yo tenía que estar en las cosas de mi padre? Yo creo que el Evangelio ahí omite algunas realidades como el cachetadón que le debe haber metido a la Virgen María.
O sea, no es poca cosa. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí, el Evangelio dice dos cosas. Hola, Loki. Concluye con, eh, a partir de ese momento, Jesús se sujetó a la autoridad de sus padres y María guardaba y meditaba todas estas cosas en su corazón. ¿De acuerdo? Hagamos la construcción del lugar. Leamos el Evangelio, leámoslo, leámoslo, leámoslo. O sea, en serio, ayuda mucho leerlo, como muchas veces. O sea, de hecho, en la Lección Divina, podríamos haber utilizado el método de la Lección Divina, pero son 5 pasos, son 3. Se me hizo que cabía mejor el de 3 pasos. ¿No? Pero esto es lo que la Lección Divina se llama el alexio, precisamente, es la lectura repetitiva. Podemos ver algunas veces, si han visto películas o leído novelas de crimen, que se le pide a las personas que narren los hechos muchísimas veces. De hecho, es súper terapéutico narrar un hecho varias veces cuando es una herida dolorosa, porque nos permite racionalizarla en primer lugar y hacerla familiar, es decir, repítela, repítela, repítela hasta que se te quede. Y en segundo lugar, cada vez que la mencionas, te permite ir viendo mayores detalles. Ahora sí vamos a hacer una construcción del lugar del Evangelio. Esta es solo la construcción del lugar, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Bueno, es que aquí no hay chilangos, caray. Para los chilangos es muy fácil imaginarnos cómo era la salida del templo porque hemos estado un 12 de diciembre en la basílica, ¿no? Pero vamos a imaginarnos lo que era el templo ahí por fotos o películas, como se lo hayan imaginado. Estamos hablando de decenas de miles de personas empujándose así en caravana, todos saliendo hartos, como el carnaval, dice Paola, ¿no? O sea, como el carnaval, pero más cochinos. O saliendo de un concierto. Ah, bueno. Exacto, ¿no? O sea, yo creo que, mira, saliendo de un concierto porque la gente estaba eufórica, venía feliz, acababan Yo iba a de decir meter. Las Megas. No, No, muy. porque el concierto luego hay gente así como que comiéndolo, que está el que está haciendo pipí por allá y hay comida por todos lados. Exactamente, ¿no? Y como somos súper, súper maduros, ¿por qué no llevar a un niño de 5 años a eso? ¿Por qué no? No, tenía 12. Ah, sí, es cierto, tenía 12, está bien. Pues peor, un puberto, o sea, prefiero al de 5, por lo menos se escucha, ¿no? Pero de 12, un niño, o sea, a ver, a Jesús se le alborotó la hormona, fue todo hombre y todo Dios. O sea, que seguramente estaba en una etapa insoportable. Y pues en la mitad del concierto, seguramente los papás venían ahí nefasteados, se quedaron chismeando, venían hartos. Y pues imagínate el grado de estrés y de incomodidad que tienes que tener para que se te olvide tu hijo, cabrón, ¿no? Y que además bien sabes que es el hijo de Dios. O sea, no sé, o sea, siempre es como el de María, no mames, se me perdió Jesús. O sea, para mí esa es la actitud de la Santísima Virgen María, güey, no mames, se me perdió el hijo de Dios. ¿Por dónde empiezas a buscar? O sea, vean la reacción tan humana y natural de José y de María. Irse, buscar, estar preguntando entre la caravana, chance se fue a la otra caravana, a ver, ¿qué es la comida favorita de Jesús? Puta, los esquites. No, pues vamos a ver quién está vendiendo esquites aquí en la caravana. Vamos y los buscamos. Y dije, no, pues a ver, al final lo más lógico, que ya es lógica humana, es cuando se te perdió, ¿qué haces? Recorrer el camino que hiciste cuando algo se te pierde. Así que no les pongan que fue el Espíritu Santo que iluminó a la Virgen María. Fue pura lógica, ¿no? Y aparte, qué cosa más asquerosa hay en pan. Entonces, fíjate, se me perdió el hijo. Y así como dice Michelle, ¿no? Vas saliendo de un concierto, gente haciendo pipí y todo, pero ahora vas a contraflujo. O sea, ahora tienes que ir nadando entre la humanidad que seguramente te viene mentando la madre por el tráfico. O sea, imagínense el grado de estrés ya que hay ahí. Para que regreses y veas a tu hijo sentado entre el que puede condenarte, o sea, salvarte o así, hacerte un paria, exultarte la ley, haciéndoselas de pedo. O sea, siento que son mis papás y Elliot de chiquito, tal cual. Haciéndoselas de pedo allá los doctores de la ley.
te vale madres, te metes en los doctores de la ley, le pegas un jalón al hijo y Jesús ahí, imagínense, será tu hijo y tal, y el hijo de Dios, pero te contesta esa reverenda mamada que les contesta, porque lo es. Es lo que siente la Virgen María, lo que siente José, pero pues además José como es súper cool y es súper humilde y sabe que va a ser el mejor santo que nunca abrió el hocico, pues tampoco dice nada, ¿no? O sea, porque dice no puedo dañar, no puedo salir del personaje. Literal, no, o sea, casi, casi, pues María es tu hijo, güey. O sea, yo no puedo ser, María trata de ser súper civilizada y lo que sea, y Jesús viene, ¿no? O sea, es que es una payasada. Imagínense cómo estuvo el regaño para que el evangelio acabe con eso, ¿no? Y a partir de ese momento, Jesús se sometió a la autoridad de sus padres. O sea, es como, ya saben, como el happily ever after, pero pues realmente no queda duda a nada de la vida oculta de Jesucristo, más que nuestro Señor no se atrevió a volver a desobedecer a sus padres. Esa es la realidad objetiva que hay, ¿de acuerdo? Y esa es la construcción del lugar. La construcción del lugar parte de ver ese pequeño párrafo que nos encontramos a la luz de los personajes, de la realidad histórica. Y el hacer una construcción de lugar, no siempre tenemos que platicarla. Para auditorios jóvenes sí ayuda mucho, pero es más bien sentir la propia. Así es como, recuerda o sea, quieres hacer tu construcción del lugar, recuerda la última vez que fuiste a un concierto, ¿no? Así de sencillo, eso funcionó de maravilla el ejemplo de Michelle. Y ahora sí vamos a los veres del caso de vida, y esto es lo que le podemos llamar el primer punto, ¿de acuerdo? No estamos hablando de nuestra meditación de 15 minutos de la mañana, aquí estamos hablando de preparar una predicación, porque no se vale reciclar las meditaciones, porque es una gracia que Dios te dio. Y vamos a ver cuál es el tema, el mes de la Biblia. Sí, estamos justo en el mes de la Biblia con San Jerónimo, por la fiesta de San Jerónimo. Entonces, Caro le pidió a Michelle que pues dé la última plática de la hora eucarística que se tiene que tratar de la Biblia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los veres que tenemos aquí? El primer, o sea, ¿qué es lo que vemos? Y es un Jesús niño que cumple por lo medio de sus padres, ese es el ver, ¿de acuerdo? La enseñanza de la escritura, ¿no? La ley, la Torá, ¿no? Que es ir todos los pinches años al templo. Es eso, ¿de acuerdo? Entonces ya estamos viendo un ver. O sea, un ver cuál es. Es cómo Jesús es educado desde chico a ser dócil a la escritura. ¿Qué otra cosa vemos? Vemos también que Jesús, pues no era tan crack en su infancia, en su pubertad, en la escritura. Tanto era así que tenía tantas dudas que se queda preguntándosela a los doctores de la ley. Nada más para que no sepan, una historia, en ese grupo de doctores de la ley estaba un doctor que se llama Iliel. Iliel es la yeshiva más famosa, la escuela para judíos, y él después de esto tomará como alumno a Jesús. Esto lo sabemos porque está en la lista de la escuela de Jesús, ¿no? Entonces, sabemos que él estudió con Iliel, gracias a este resultado. ¿Por qué? Porque los doctores están muy asombrados. Y no es que estén asombrados porque, a ver, ¿de qué te asombras? Si se hubieran asombrado de que Jesús tenía una sabiduría, así estamos en el ver, ¿no? Una sabiduría extraordinaria, pues quizás hubieran supuesto que era el Mesías, pero al contrario, estaban asombrados de la curiosidad y el interés religioso que tenía este niño, que era un niño normal y común y corriente, como cualquier otro. Por lo tanto, a diferencia de otros niños de su edad, que seguramente les daba un chingo de hueva a la religión. Eso es lo que le impresiona a los doctores, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el ver que podemos ir sacando? Yo le pondría a este punto de la predicación
la familia que nos lleva a la Biblia, ¿no? Entonces, podemos empezar a hablar ya un poco el ver ahí de cómo es la familia la que nos acerca a la Sagrada Escritura, ¿de acuerdo? Ahora vamos al juzgar, ¿de acuerdo? Que son las respuestas, ¿no? O sea, es ya hacer un juicio moral sobre este pasaje del Evangelio, sobre esta realidad que le estamos viendo en clave de qué, en clave de la Sagrada Escritura, ¿de acuerdo? Vemos, miren qué bonito juicio se me acaba de ocurrir, a un Dios interesado en su propia historia, un Dios que busca conocer la historia de su Padre. En lugar de decir estoy ocupado haciéndole perder el tiempo a los doctores de la iglesia, estoy ocupado queriendo conocer a mi Padre. Estoy ocupado queriendo conocer a Dios. Y lo podemos conectar con una frase de San Jerónimo que nos dice, desconocer la escritura es desconocer a Dios. Si el mismísimo Dios, Jesucristo, autor y protagonista de este libro, se interesa en conocer la Sagrada Escritura, ¿cuánto más nosotros tenemos que conocer la Sagrada Escritura? Entonces vamos a ponerle eso, ¿no? Este segundo punto, un Dios que quiere conocer su historia. Qué bonito punto, ¿no? O sea, tenemos la familia que nos lleva a la Escritura, un Dios que quiere conocer su historia y un actuar al final. ¿Cuál podría ser un buen actuar sobre esto? Vamos a ver. Eh, la Escritura, que a semejanza de Cristo, nos lleva a someternos al Padre, ¿no? Cómo la rebeldía del corazón puede acabarse por medio de la escritura. O sea, vean a qué bonita realidad nos ha permitido llegar este pequeño ver, juzgar y actuar del Evangelio. Muy, muy sencillo. Estoy harto de la rebeldía del pecado, estoy harto de la rebeldía de mi corazón, de mis sentimientos y de mis afectos. Como Cristo me acerco a la escritura. Y el bonus, que esto sí es un invento del movimiento, que me encanta, es siempre poner el cuarto punto de la Santísima Virgen María, ¿no? Ese es el cuarto punto siempre. La Santísima Virgen María, modelo, que en lugar de estarla haciendo de pedo como Jesús, guarda estas cosas en su corazón. Las guarda y las medita. Y le pedimos a la Santísima Virgen que al igual que ella acercó a Jesús a la escritura llevándolo al templo, en el ver, que al igual que en el juicio se preocupa por su hijo y que en el actuar lo protege y lo guarda, la Santísima Virgen ocupa ese mismo lugar en nuestras vidas. Si nos acercamos a ese pasaje del Evangelio y lo vemos en esta estructura y volvemos a repetir, ver, juzgar, actuar, ver, juzgar, actuar, ver, juzgar, actuar, Virgen María, nos sale una predicación de la manera más sencilla, de la manera más sencilla y espontánea, porque el caso de vida es un caso de vida, no es un caso de estudio, no es un caso de estudio donde tenemos que mostrar cómo después de la fiesta de Jerusalén tenemos una tasa de retorno sin accidentes del 80% de que todo el mundo llega a su pueblo, más una variable de un niño. ¡Qué hueva! La predicación es como Michelle hablando de Nico, nosotros así hablando de Jesucristo, de su evangelio, de las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Y todo lo que hay alrededor, hipérboles, histerias, historias, anécdotas, que si el ejemplo de la supercomputadora está con neuronas, que el ejemplo del concierto, son solamente herramientas, herramientas muy válidas, porque fue Cristo el que se hizo hombre, Él se inculturizó.
y espera que nosotros también nos culturicemos. Iba a empezar una plática sobre iconoclastia ayer, pero ya no me dio tiempo, eh, donde por qué la iglesia defiende a las imágenes. Porque Jesucristo se hizo hombre, se hizo imagen, y es por eso que la iglesia tenemos imágenes. No es las mamadas que dicen los protestantes o los judíos de que no, porque no te puedes hacer imágenes de lo que hay en el cielo y la tierra. Pues, güey, Jesús no está en el cielo, cabrón. Está en el altar cuando se consagra y se hace presente en el pan. Se hizo tan hombre de carne y hueso como tú. Así que si quiero pintarlo, puedo. Y si quiero pintarlo de manera abstracta, porque soy un súper artista, puedo. Y si quiero decir que me encontré a Jesucristo en un cheto y le digo Jesús, puedo. No pasa absolutamente nada. Porque es Cristo, es mi amigo, es así como le puedo decir Paola patitas cortas. Sí, así de real es Cristo, es un caso de vida, son realidades objetivas de nuestra vida. Entonces, predicar, partamos de pasar, ahora sí, conclusión, partamos de pasar tiempo con Jesucristo. No hay atajos. De verdad, no los hay. Y evitemos, les voy a compartir ahorita un paper que sacó la Mayo Clinic apenas, del daño que está haciendo la inteligencia artificial a las herramientas de pensamiento crítico. Porque todo esto nos está quitando muchísimo la capacidad de imaginación, la capacidad de profundizar y de ir cada vez más y más adentro. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Yo no quería darles nada mucho más complicado más que una motivadita. Bueno, cierro con esto. Fuimos el lunes a echar un café con Ratón, un señor de la sección, y le conté que les iba a dar esta plática. Estaba ahí Paola y dice, a ver, una predicación es un poquito de teoría, pero el resto es pura práctica, ¿no? El resto es pura práctica y no tengan miedo, o sea, de verdad, no tengan miedo de ponerse ahí. Yo les puedo decir que ya en teoría sistémica, en teoría general, TGS, la teoría general de los sistemas, únicamente por tú ponerte de frente a más de dos personas en una situación un poquito superior, es decir, un escalón, tienes ya una retención del 90% de la atención de las personas, sin tú esforzarte mucho. Solo por hacerlo, ya tienes la atención de las personas. Cuando tú estás hablando, apenas de que tengas una gran resistencia, o sea, es un experto en ese tema, que la mayoría no lo son, no haces un fact check mental. O sea, la prueba es la gente que ve videos en TikTok y piensa que son news reales, ¿de acuerdo? Pues cuando es en persona, aún más, solo por el hecho, Michelle, si tú te subes a hablar de un tema con seguridad del que no sabes, la gente va a pensar que sabes, solo por el hecho de ponerte frente a los demás. Entonces, no tengan miedo. La verdad es que cuando predicamos con la Eucaristía presente, Él mueve, es el que mueve los corazones. Entonces yo creo que la mejor forma de ensayar y de practicar la predicación es hacerlo con Cristo Eucaristía expuesto, porque Él va a suplir todos nuestros errores, Él va a mover los corazones de las almas para que nosotros nos preocupemos únicamente en hablar de Él. Él nos corrige, ¿no? Es así como si yo me pongo a decir sí, claro, a Paola le fascinan los pepinillos, el kimchi, los fermentados, Paola va a decir, no, no es cierto. Ok, así es Cristo, ¿no? Si yo empiezo a decir claro, a Jesús le gustaban las carnitas, Jesús va a decir en su corazón, no es verdad, soy judío, era vegetariano, no podía comer cerdo, no le crean, pero ustedes no se preocupen por eso. Jesús no va a dejar que tropecemos cuando está Él ahí, ¿de acuerdo? ¿Algún comentario, dudas, preguntas? Yo tengo una duda. Las que quieras, Mitch. O sea, por ejemplo, hay veces que es fácil, o sea, o hay veces que es un poco más fácil hablarlo, pues desde la experiencia de uno, ¿no? Ujú, Entonces, ¿hasta cuánto es válido como que hablar un poco, bueno, o sea, el ejemplo práctico, ahorita yo estaba en el curso con las chicas de prepa, las niñas de prepa, y entonces, pues me tocó hablar un poco de la cruz. ok, Entonces, en ese momento
pues como que dije, más de la pasión, pues sí, es importante hablarlo, pero el punto que quise tocar fue, ok, pero ¿cómo es o sea, cómo te impacta la pasión a ti en tu vida? O sea, ¿qué Ujú. significa que Cristo haya muerto en la cruz a ti, no? Y pues es normal que ellas pues no quisieran responder, pero entonces en ese momento dije, bueno, lo único que se me ocurre para tocar este punto es hablar de cómo impacta a mí, o sea, qué significa que no es solo que él subió y murió y a ti. Entonces, mi pregunta es como que, ¿está bien tocar ejemplos Claro, claro, así? mira, Mitch, la verdad es que te voy a decir, el hard fact, por así decirlo, el hard fact o la bibliografía solamente sirven para demostrar un punto, ¿de acuerdo? Eh, bueno, me equivoqué, tenía que hablarles también de las muletillas y usé una ahorita. No voy a hablar de las muletillas. Solamente nos interesa defender y comprobar un punto específico. Y si yo no sé mucho, a ver, el efecto de lo que es la pasión en mi vida, Santa Llana Beretta, Santa Hildegarda de Bingen, que fue hace poco su fiesta, Santa Teresa de Ávila, ahí tienes harto. Pero yo puedo abrir ahorita las memorias de Santa Teresa de Ávila, leer lo que significa la pasión, y aún así sé que la pasión se va a quedar corta, la de Teresa de Ávila, con lo que realmente es. Y que si yo quiero decir, o sea, si yo me quiero parar a decir lo que dijo Teresa de Ávila y decir que eso es lo que es la pasión para mí, soy un mentiroso de lo peor. O sea, soy un mentiroso asqueroso, porque si la pasión, como dice Teresa, fuera para mí, no sería un pecador cochino y asqueroso, ¿sabes? Entonces, claro, o sea, ¿qué es la pasión? Para mí, ¿qué es la pasión? El sufrimiento más grande que no me lo puedo ni siquiera imaginar. ¿Y qué significa? Pues a mí la pasión me dice que soy un egoísta, imbécil y tarado porque no la valoro. Por supuesto que se puede, pero nunca está de más. A ver, mira, vamos a demostrar un punto. Nos dice Teresa de Ávila, ¿no? La pasión que unió el cielo y la tierra por tal y tal cosa. No me acuerdo, la verdad es que las memorias me sé mejor el castillo interior de ella. Y esto dice Teresa de Ávila. Y qué poco es para nosotros. Poquísimo, en realidad. La cita solo sirve para demostrar un punto. De otra forma, pues mejor, o sea, si quieres vivir de puras citas, mejor agarra el libro de las memorias de Teresa de Ávila, lo abres y te pones a leer enfrente de ellas. Y no tenemos esta plática y tenemos una plática de cómo aprender a leer de corridito. ¿De acuerdo? Esa es la razón de las citas. No tiene una causa más profunda. A veces el que cita además hace una predicación que se queda muy corta, porque cita, 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 y no dice nada, no hay cora, pues. Y es más importante el corazón. Es una predicación, no es una conferencia académica para teólogos biblistas. ¿Qué más, niñas? Elliot, yo tenía, por ejemplo, en la mente, y justo lo acabas de decir ahora, que es una predicación y no una conferencia, justamente eso, ¿no? Porque, o sea, ¿hasta qué punto eh, las personas podrían dejar de creerme porque lo estoy llevando todo desde mi pensamiento y no con una cita? Pero, Porque o sea, anda en la predicación no te están creyendo a ti, te están creyendo a Cristo. O sea, perdón que te lo conteste tan duro de que soberbia creer que tu predicación es mejor que el mensaje de Jesucristo, ¿no? Y a mí, en primer lugar, me tengo que repetir constantemente esa convicción, ¿no? Predico muchísimo y hay veces que quiero y le quiero rascar y le quiero rascar y le quiero rascar. Y hay veces que ya es mismo Dios que me tiene que dar así la mente en blanco y decir, ya, compadre, o sea, basta de citas y ya mejor ponte más bien a rezar, a conocerme. No, o sea, no estás arriesgando nada. Dicen muchas veces, y esto está bien, sigan cometiendo, es un modismo.
me toca de repente escuchar que dicen, ay, no vaya a decir una herejía. A ver, decir una herejía es dificilísimo. O sea, de verdad, la gente que ha sido capaz de componer una herejía, creo que no hay ni 14 herejías en la historia. O sea, completitas, ¿de acuerdo? Fue gente extremadamente inteligente. O sea, te hablo del 1% de inteligencia a nivel, o sea, de la historia, necia y empeñada, ¿de acuerdo? Entonces, sin miedo a la herejía, porque es muy difícil que logren hacer una herejía, ¿de acuerdo? Ahora, lo que dicen muchas veces es más una blasfemia que una herejía. Ahora, ¿qué es lo que distingue a una blasfemia de una herejía? La intención, únicamente, ¿de acuerdo? O sea, puedo yo decir, pues imagínense a Jesús y a la familia así por el bule, saliendo del carnaval, o sea, y la madre, no estoy ofendiendo a nadie, ¿de acuerdo? Y no voy a decir, porque somos católicos, no voy a decir cómo se podría hacer eso blasfemo, pero mi intención es únicamente ilustrar un ejemplo. Y yo puedo ilustrar ese ejemplo, pues partiendo del conocimiento personal que yo tengo de Cristo, ¿de acuerdo? O sea, yo sé que Jesús no se pondría a aventarle huevazos a la gente que va pasando por la calle, pero sí tengo una convicción por lo que conozco a mi chile JC, que si saliendo del carnaval Jesús ve a una persona en la calle lastimada, pues no le va a escupir. Sí puede decir que seguramente Jesús se hubiese acercado con sus padres a ayudarlo. ¿Por qué? Porque me queda claro, o sea, es Jesús, no espero otra cosa de él. O sea, así como puedo estar súper convencido de que si ahorita pasara una cucaracha, Paola no le va a decir, ay, qué bonita estás, y la va a acariciar, va a gritar, ¿de acuerdo? Porque la conozco, y así es como conozco a Jesucristo. No tengo una certeza del 100% con qué mano hubiera ayudado al pobre, pero sé que se hubiera acercado, ¿de acuerdo? No sé si te respondo un poquito, Yolanda. ¿Qué más? Gracias, Yo Eli. tengo una pregunta. Nada Dime. más. Déjame un segundo que me escucho doble y me da toque. Listo. A ver, mi duda es, o sea, ¿qué consejo práctico nos podrías dar como para adaptar esta predicación a distinto público? Porque tú mismo lo mencionaste la primera vez que nos predicaste a las mujeres, me acuerdo, y me dio mucha risa. Y te salió tan increíble la plática que dije, wow, ¿cómo lo logró? Y es tu primera plática, ¿no? Hacia las mujeres, pero ¿cómo lo predicas? O sea, ¿cómo puedes tú adaptar, más allá de los ejemplos, ¿no? Una predicación a un tipo de público. Lo que estás buscando casi siempre, Caro, mira, somos desafortunados. La gente, eso no te tocó a ti, pero los que crecimos en la generación de cuando empezó Twitter en 2009, nos vimos obligados a aprender la técnica del Twitter pitch. ¿De acuerdo? Bueno, a mí por lo menos en negocios me lo metían muchísimo, que era el ser capaz de plasmar tu idea en 150 caracteres. ¿De acuerdo? Se fueron haciendo huevones, 2080, 280, y hoy lo peor, lo más dañino que hay, el formato Reel, ¿no? Ese formato Reel hace muchísimo daño o cognitivamente. Pero en esa época se estimaba que la capacidad de retención de atención, del span de atención de una persona oscilaba entre los 8 y 15 minutos. Estoy hablando de mi generación. Hoy en día se estima que es de 3 a 45, 3 minutos a 45 segundos la capacidad de atención. Estoy hablando de los jóvenes, ¿de acuerdo? Una cosa que se utiliza muy seguido es la predicación circular. Es un mecanismo. Juan Pablo II era experto en esto. Ya lo sé, él ya lo tenía. Déjenme agarrar. Voy a agarrar nada más una frase aquí. Tengo un libro mucho aquí en mi libro, en mi. Ah, sí, ahorita ya nos tenemos que ir ahorita en unos 6 minutitos, Pau y yo. Pero les quiero poner un ejemplo. Aquí estoy tomando un libro de oraciones que me gusta mucho. Bueno, ya no se quiere ver. Eh, Aquí estoy hablando, es un texto sobre las jaculatorias. Dice, lo bueno si breve, dos veces bueno, ¿no? Esa es la frase. Es sobre las jaculatorias. Ni he leído el capítulo, así que me lo voy a improvisar. El joven no es capaz de retener la atención por periodos muy, muy largos. Así que, ¿cuál es el mensaje que quiero transmitir? Lo bueno breve. Si breve dos veces, si bueno dos veces, o bueno, lo bueno breve, nada más. Entonces yo voy a decir, lo bueno breve.
No se compliquen con hacer predicaciones muy largas y complejas. Lo que nos interesa es mantener la atención de la gente. ¿Ven? Lo bueno, breve, porque si tú cargas muchísimo a las personas de contexto, de ideas, se les va a ir haciendo más complicado y les va a aburrir. No olviden nunca lo bueno breve. Así que si tú logras volver a meter el objetivo de lo que tú quieres transmitir, que en patrones cada 40 segundos, hasta 3 minutos en tu predicación, al final todo es un adorno. Claro que si yo te digo, a ver, por ejemplo, Paola me dice un día, a ver, dales una plática a las niñas para que sueñen en grande, ¿no? Y pues yo efectivamente lo que quisiera decir, a ver, es que niñas, tenemos que acostumbrarnos a pensar en grande, porque si no pensamos en grande, al final la plática hubiera podido ser, niñas, piensen en grande. Todo lo demás es un adorno. La técnica es tomar el mensaje, el objetivo de nuestra predicación y estarlo adornando continuamente. Juan Pablo II lo llamaba, digo, circular o espiral. Tomaba la idea y la contextualizaba y cada vez que pasaba venía adornada de algo más profundo. A ver, no funciona, no me alcanza la pantalla, ¿no? Lo bueno breve, lo bueno breve, lo bueno breve, lo bueno breve, cada vez más bajo y cada vez que vamos regresando a esa parte, vamos llegando con una mayor profundidad. No sé si me voy a entender, ¿sí? Eso es lo mejor que tú puedes ir teniendo, Caro. O sea, para garantizar al final ese objetivo, ya lo adaptas al tipo de audiencia que tú quieres, ¿no? No es lo mismo cuando yo hablo ahorita a gente de mi edad de castidad, que hablamos ya más un poco de temas de pureza muy desapegada y en sentido positivo, a un mocoso de decir. O sea, al mocoso de decir le tengo que decir, no, güey, no te la jales. O sea, tal cual. No puedo agregar otro tipo de frase y tengo que ir regresando cada vez más profundo a ese mismo tema. Cuando hoy en día con adultos puedo decir, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios 2 veces, como nos dice Mateo 5. Y sí puedo ir regresando a las ventajas y la belleza y la pureza. ¿De acuerdo? Muchas gracias. De nada. Oigan, yo tengo que ir a misa con Pau ahorita porque falleció el papá de una amiga, de la mamá de una amiga suya. Pero espero que les haya servido de un poquito, aunque fuese algo breve. Pero claro, hay que buscarle fecha y día para ya tenerla de oratoria, que esa tiene que ser presencial para así enseñarles movimientos de auditorio, técnicas, lenguaje no verbal. ¿De acuerdo? Sí, yo no. Sale. Que Dios les bendiga, niñas. Muchas gracias. Que estén Gracias. Muchas bien. gracias, Elio. Cuídense. Bye. Bye. Chao.